Tardes, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 24. Todavía nos queda algún tiempo en este capítulo. Hoy sí esperamos poder terminar lo referente al tema del divorcio. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Recuerde que este momento su celular debe estar en modo silencio, apagado. Su corazón, su mente en la Escritura. Leemos la Biblia y pasamos a tener un tiempo de oración. Y dice la Escritura de la manera siguiente, Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Lee así la palabra del bendito Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si viere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más, Señor, por el gozo, por el privilegio de poder ser reunidos en día de santa convocación. Agradecidos, oh Dios, que podamos dirigirnos a tu bendita palabra. Vivimos en un mundo de tanta confusión, en un mar de ideas, de pensamientos contrarios, de supuestas verdades. Y la única palabra antorcha que tenemos para alumbrarnos en el camino, aquella palabra profética segura como Pedro le dejó saber a sus hermanos, es tu bendita palabra, tu eterno consejo. Damos gracias, oh Dios, por permitirnos conocer aquel plan glorioso que fue trazado antes de la fundación del mundo con relación a un pueblo que sería redimido por medio de la obra redentora de tu amado Hijo Jesucristo. Obra que sería dada a conocer por medio de la regeneración o la obra en el corazón que llevaría a cabo tu amado Espíritu Santo, permitiendo, Señor, que pudiéramos, aquellos que serían llamados, venir al entendimiento, al conocimiento, que aquello que en otro momento nuestros ojos rechazarían y nuestros ojos se cerrarían, pudiese ser recibido y que surgiera en nuestro corazón entendimiento para arrepentirnos de nuestros pecados y para creer en Jesucristo como el único mediador, como el único camino, como aquel Padre Santo en que tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Damos gracias por Jesucristo y con humildad al acercarnos a tu palabra, la cual no solo nos has dado, sino que también por tu Espíritu iluminas nuestro entendimiento para poder comprenderla. Pedimos y solicitamos que sea palabra de edificación, de corrección, y también que dicha palabra, Padre Santo, pueda ser de amonestación y aún de salvación a aquellos que todavía, conforme a ese plan glorioso trazado en la eternidad, todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo para salvación. Damos, oh Dios, pues gracias en todo y por todo, orando siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro, y pidiendo que siempre a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en ese nombre en el que oramos y en el que damos gracias. Amén. Hemos estado ya por varios domingos discutiendo el tema del divorcio
que está dentro de una sección donde Dios prevé, muestra situaciones que el pueblo enfrentaría y que ya había enfrentado. Algunas se agudizarían, serían mucho más severas con relación a la tarea que tenían por delante. El domingo pasado le dimos lectura al capítulo completo para poder ver lo que acabo de afirmar y también poder ver que esta ley del divorcio está colocada dentro de un aspecto en el que se llama al pueblo de Dios a vivir en todo lo que hacemos, a mostrar en todo lo que hacemos, a ver la santidad de Dios en nuestras acciones, a procurar en nuestras acciones agradar a un Dios santo. Al entender que nuestros votos y nuestros compromisos deben ser seguros, que cuando nos comprometemos con Dios o nos comprometemos dentro del contexto del pacto marital, ese pacto debe ser obedecido. Que este capítulo 24 nos ayuda también a poder ver que cada una de las disposiciones o ordenanzas que se disponen tienen como propósito el salvaguardar no solamente el que busca agradar a Dios, sino la comunidad de fe, al pueblo. Nuestras acciones tienen consecuencias, como las tendría el del marido hacia su esposa, pero no se limitan en el contexto familia. Vivimos en sociedad. Así que se nos recuerda que debemos procurar el bien de nuestros hermanos, de aquellos que están y que forman parte de ese pueblo. Y ya entraremos en otros aspectos. Fuimos a Mateo capítulo 5 y vamos a comenzar ahí para destacar que de Mateo capítulo 5, en el que se aborda el tema del divorcio como parte del sermón del monte, había una secuencia en términos de la narración que podían ser observadas, dijimos, por medio de los encabezados, las perícopas o los títulos. Y era que si miraban en el capítulo 5 de Mateo, de hecho el sermón de la montaña inicia en el capítulo 5, finaliza en el capítulo 7. Y en el versículo 27 inicia con hay un título, dice Jesús y el adulterio. Y va del versículo 27 al versículo 30. Y en el 31 hasta el 32 tenemos una segunda perícopa o encabezado título, Jesús y el divorcio, seguido por una tercera perícopa o encabezado título en el capítulo 33, Jesús y los juramentos. Y estábamos señalando, mostrando, estableciendo que esa secuencia está ahí por una razón. Hasta en eso se ve la evidencia de que lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, que Él ha venido a darle un fiel cumplimiento a la ley. Porque la ley señalaba que ya el divorcio era parte de, lamentablemente, del corazón, como Jesús señaló su estado caído de no querer disponerse a vivir, a actuar conforme a lo que Dios ha dicho, como vimos en Mateo capítulo 19, donde Jesús señaló y dijo, no, esa no es la voluntad de Dios, o Dios no ha cambiado su voluntad. Lo que se les concedió fue un permiso, pero ese permiso para que el hombre pudiese divorciarse de su esposa está relacionado ¿a qué? A su corazón, a su corazón. Muchos de ellos usaban la ley del divorcio como una excusa para cubrir su corazón. En otras palabras, que buscaban cualquier tipo de falta en su mujer o en su esposa, atribuyéndole a ella entonces la culpa o el señalamiento. ¿Por qué? Porque la ley decía que debía haber una causa, pero esa causa no es explicada con detenimiento. En el pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 24, voy a volver a Mateo, solo para recordar lo que acabamos de leer antes de comenzar. Allí decía que si el hombre ya no le agradare a su esposa por haber hallado en ella una cosa que le llama indecente,
pero no define lo que es indecente. Y hemos visto que ese estado de indecencia no puede ser un pecado de índole sexual, porque todos los pecados de índole sexual habidos y por haber, que usted se puede imaginar a un bestialismo, están colocados dentro de la ley y conllevan penalidades que básicamente son la muerte, no tienen nada que ver con el divorcio. De hecho, los rabinos no estaban, no había un consenso, unos más estrictos en esa área, otros pensaban que casi por cualquier cosa el hombre podía separarse, pero el punto ya vimos es que lo que el hombre utilizase para señalar a su esposa, una vez envilecida, una vez ese terreno ensuciado o declarado inmundo, no podía ser ¿qué? Reclamado o buscado para poder asentarse y vivir allí. Y les llegué a decir que cuando se habla de envilecida está esta parte asociada a cuando Dios le dijo al pueblo que debían aún cuidar cómo hacían sus necesidades. No podían usar de excusa que estaban en un campamento y que pues no tenían las comodidades que tendrían en su casa y dejar su excremento a la intemperie allá afuera. No, debían tener una pala, debían cavar, debían enterrarlo, y dijimos que Dios le da la razón. Yo habito en medio de ustedes, soy un pueblo santo, y en todo lo que ustedes hagan deben demostrar que respeto, santidad, procurar el bien de otro también, en todo, que forma parte del capítulo 24. ¿Por qué regreso a Mateo 24? Porque esa palabra indecente es la palabra que cuando se habla del divorcio per se en Mateo capítulo 5 es traducida como fornicación. Vamos a leer específicamente la parte del capítulo 5 que toca el divorcio, y son los versículos 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Así se está haciendo un señalamiento a la ley, Deuteronomio 24. Pero yo os digo, ya esto lo habíamos visto, Jesús con esa expresión no está tratando de cambiar la ley, porque él mismo ha dicho: yo no he venido a cambiar la ley, sino a darle un fiel cumplimiento. Quienes habían trastocado la ley o la habían interpretado a su conveniencia eran quienes. El liderato. Que si usted quiere un pasaje clave para ver cómo hacían un mal uso de la ley, solo tiene que leer el último libro de la Escritura. De hecho, aunque esto lo hemos hecho ya muchas veces, vaya conmigo a Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, básicamente véalo en un tribunal, hay un pliego acusativo de todas las faltas, no, pues las faltas son a los menores, las violaciones de ley que el pueblo de Israel había incumplido y la razón por la que el pueblo sería juzgado. Pero el pueblo no reconoce su pecado. De hecho, ni tan siquiera reconoce que Jehová los ha amado. Malaquías es si usted no lo ha leído, debería leerlo. Lo pone en contexto porque le da un resumen del corazón y de la vivencia del pueblo antes que aparezca Cristo. De Malaquías a Mateo hay 400 años que se le llama el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, que no hay ningún silencio. Dios ha estado siempre obrando y hay muchos eventos y sucesos dramáticos e importantes que suceden en ese periodo. Lo que no hay es reconocida como una voz profética, un profeta que Dios hubiese levantado, porque Malaquías reconoce que antes de la llegada del Mesías vendría un profeta que precedería al último profeta. Llamamos último profeta a Juan, pero en un sentido el último profeta es Cristo. Porque del profeta que habría de venir, que el pueblo escucharía para salvación, que es la profecía que yace en Deuteronomio capítulo 18,
Esa profecía, quien la cumple no es Juan el Bautista, es Jesucristo. Y ese pueblo ya cuestionaba el amor de Dios. Y uno de los pecados, para ir directamente al tema, era el que usaban los propios sacerdotes. Usaban la ley del divorcio para dar paso a sus pecados. Y vea cómo lo va a decir de manera clara. Escuche. Estamos en el último libro de Malaquías del Antiguo Testamento, capítulo 2, y voy a iniciar en el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Malaquías 2:13. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes están ofreciendo la ofrenda? Si usted no está leyendo, usted no puede de momento decir. Puede ser la persona que lleva la ofrenda para entregarle y que los sacerdotes la ofrezcan, porque los sacrificios, quienes únicos los podían llevar a cabo eran los sacerdotes, porque Dios había designado un lugar para que se llevaran a cabo los sacrificios. Y vamos a leer, vea que a quien se va a dirigir es al sacerdote, no al que trae la ofrenda. Dice, mas diréis, hay una acusación, le dice, ustedes van a llorar y se van a lamentar, y es más, yo no voy a aceptar su ofrenda. Mas diréis, el versículo 14, esa expresión toma mucha fuerza dentro de Malaquías, porque Dios le señala un pecado, pero Él sabe de antemano que ellos tienen la justificación. Usted le señala a alguien algo, pero esa persona ya tiene la respuesta. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado, escuche, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Recuerda que esa palabra compañera está asociada a Génesis, porque Dios creó para Adán una ¿qué? Ayuda idónea. Siendo ella tu compañera. Y la mujer de tu pacto. Porque el matrimonio es una relación de pacto. Que también mencionamos solo para recordarlo, que tan importante es el matrimonio, la unión que se da para Dios, que cuando Dios habla de la relación de Cristo con su pueblo, la usa como ¿qué? Ligándola al matrimonio. De hecho, el nuevo pacto es un pacto marital. Versículo 15. Mira la pregunta. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Fíjese el concepto de matrimonio, de la lealtad, del pacto, pero también ya aquí vienen ¿qué? La descendencia, que serían ¿quiénes? Los hijos, la familia. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El problema no estaba en la mujer. El problema principal estaba en el corazón del desgraciado que usaba la ley para justificar su incumplimiento o para romper el pacto y desligarse del pacto. Esto es vital porque este es el contexto para entender el Nuevo Testamento, que la gente llega a Mateo y quieren leer solo Mateo sin entender el resto. Este es el contexto, la ley se había tergiversado, cambiado. Y miren lo que va a decir. Dios los va a acusar directamente porque lo que les va a decir, ustedes a lo mejor ante los demás han cumplido la ley. En el sentido de que le entregaron a su esposa ¿qué?
Le dieron la carta, la despidieron de la casa, permitieron que ella se fuera y para efectos de la ley ustedes se declaran que ustedes cumplieron con la ley, pero Dios les va a decir, para mí lo hicieron peor, porque usaron la ley para cubrir su pecado. Y peor aún, echarle lodo a otra persona cuando las concupiscencias o el terreno envilecido era ¿quién? El que estaba entregando la carta. Escúcheme bien, voy con calma. No estamos diciendo que no existan causales y que no pueda haber situaciones, que fue lo que vimos y ya repasaremos algo el domingo pasado y presentaremos otra, que pueda llevar a que una persona entienda, ¿sabes qué? Esto tiene que ser corregido y la corrección es que aquí tiene que haber un rompimiento, una separación. No estamos diciendo que eso no surja. El problema es que ya que el corazón es engañoso más que todas las cosas, en vez de usar la ley legítimamente, que la ley procuraba que ese hombre antes de tomar la decisión, o sea, la ley lejos de ser una puerta abierta para que todo el que quisiera usarla la usara, era todo lo contrario. La ley venía a decir cuidado y empezaba a cerrar las puertas. ¿Es serio la decisión que estás tomando? ¿Estás quebrando el pacto? ¿Estás haciendo unos señalamientos sobre tu mujer? Y si por alguna razón luego te retractas, no hay marcha atrás. Entonces la ley no venía a hacer el camino fácil. Ya era un pecado que se practicaba. Porque ese pecado está ligado, como todos los pecados, ¿a qué? Al corazón. Es uno más de esos pecados y de esas pasiones del corazón. La ley venía a poner un detente, o al menos piensa, entre muchos otros aspectos, porque por otro lado protegía ¿a quién? A la mujer. Había maridos, que lo vemos en la propia ley, que llegaban a vender a sus mujeres como esclavas o quedaban totalmente desamparadas porque después ningún otro hombre quería tomarlas. Más encima de eso, lo que ello connotaba o traía a la familia. Como lo fue el hombre, o lo era el hombre que vimos que luego de casarse presentaba la falta o la querella o de que su mujer no era virgen. Y ponía a sus padres, a la familia, a la propia mujer en una situación difícil. Así que el propósito de la ley del divorcio no era facilitar el divorcio. Ese no era el propósito. El propósito era, piénsalo bien, no tomes decisiones apresuradas. Asegúrate realmente de que haya una razón, haya sido alguna que no define cuál es la indecencia que realmente te lleve a que tú no puedas vivir con esa mujer, que ya no te agrada, que es mucho más que hallar una afección, es que no puedes. Mira el versículo 16, regresemos a Mateo. Malaquías 2:16. Se supone que si se daba el divorcio, si se daba el divorcio era porque la tierra estaba sucia. Pero se estaban dando los divorcios no porque la tierra estaba sucia, porque ellos las declaraban sucias, porque los sucios eran ellos. Si se lo pongo, no sé, más claro no puedo hablar. Míralo en el versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece, número uno, mira lo que va a decir, con calma. Número uno, que Él aborrece el repudio. El repudio aquí es el divorcio. O sea, Dios en ningún momento dado con la ley está queriendo decir que para Él el divorcio era como nada. Todo lo contrario.
Pero no se limita a solamente expresarse abiertamente y claramente que a Dios no le agrada el divorcio. Mira lo que dice. Y al hombre que cubre, escucha, ahora viene, porque la palabra fornicación que se usa, ya van a ver por qué llegué aquí, la palabra fornicación que se usa en Mateo 5:32, la parte del divorcio es Mateo 5:31 al 32. Esa palabra fornicación es la palabra griega de la que se deriva la palabra pornografía. Y tiene una connotación mayoritaria de índole sexual. Y esa es la razón principal por la que algunos o muchos teólogos concluyen de que debe haber esa razón es de índole sexual. Pero ya veremos. Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Por qué su vestido? En el contexto, ¿a quién Dios le está hablando? Los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían una vestimenta especial que hablaba de la santidad. Nosotros sí podemos entender la escritura, es solo ubicarnos en el pasaje, de qué se está hablando, a quiénes se le está hablando. ¿Por qué habla del vestido? Pues todo el mundo lleva un vestido, pero ¿hay algo significativo en el vestido de ellos? Sí, porque la vestimenta no hace al monje, como dice el refrán, pero lo distingue. Ellos debían dar el ejemplo y eran los primeros que habían utilizado la ley del divorcio para no ser fieles a sus esposas. Dios los está acusando, pero ellos no lo reconocen. Todo Malaquías es una acusación donde Dios le señala un pecado y dice, no, pero no, yo no he hecho nada. Regresamos a Mateo. Así que la ley estipulaba, ya sabemos, darle una carta de divorcio, tiene que haber una razón. En la mayoría de los casos la razón había una razón, siempre hay una razón. Espero que vayan entendiendo, siempre hay una razón, pero lamentablemente la razón debía ser una razón de peso, que llevara a alguien que desearía poder perseverar en la relación, pero no puedo. No es que yo quiero desligarme, es que la situación no es lo mismo. Alguien que quisiera estar en la relación, pero hay unas circunstancias que le obligan, le afectan. Dice, yo esto no lo puedo, esta situación no se puede, yo no la puedo tolerar. Hay una diferencia entre eso y alguien que ya hace rato comenzó a pensar en su mente qué falta voy a presentar para desligarme de la mujer. Y en la mayoría de los casos, como leímos en Malaquías, ya había alguien a quien se le había echado el ojito. ¿Me entienden? Estoy tratando de ser súper claro. Porque eso es importante en Mateo. Porque Jesús lo sabe, Dios lo ha dicho. Ellos no lo quisieron aceptar cuando Dios habla a través del profeta Malaquías, pero Jesús se los recuerda y le dice, por eso habla primero del adulterio y del adulterio al divorcio y del divorcio a la ley, porque lo que le está diciendo ustedes, si lo ve del pacto marital hacia atrás, lo que le está diciendo, ustedes olvidaron que el pacto marital es sagrado. Y se divorcian y creen que han cumplido porque le entregan la carta de divorcio, la sacan de la casa, pero lo que ustedes están tapando es adulterio. Y exponiendo entonces a esa persona, porque son ustedes las que la están sacando, a tener que entrar en una relación que no necesariamente es una relación que se está buscando. Por eso Dios les dijo, cuidado con envilecer la tierra y declarar que el problema está del otro lado.
Porque a mí no me engañan, es lo que es lo que Dios está diciendo a los sacerdotes. Yo sé cuál es la tierra que está bien envilecida. El punto es que en el versículo 32 dice: pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y entonces aquí la idea es que este es el único pasaje que presenta, según algunos, la única razón que podría dar paso a justificar un divorcio. ¿Es eso lo que Jesús está atendiendo en Mateo capítulo 5? Pues ciertamente ese no es el proceso de lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 5. Lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte es confrontando al pueblo de Israel con diferentes aspectos de la ley donde ellos pensaban que estaban cumpliendo, que moralmente o religiosamente estaban llevando a cabo algo que era mandado y que lo estaban haciendo de una manera que agradaba a Dios, y Dios le está diciendo: no, no lo hacen de esa manera. Como cuando les dice a los fariseos, dice la Escritura, que ayunaban 2 veces por semana. Y eso podría estar muy bien. Pero cuando se habla del ayuno en el Sermón de la Montaña, dice: eso parece magnífico y parece bien ante los ojos de los demás. Qué hombre entregado, qué seriedad, qué compromiso, qué entrega a Dios, qué espiritual es. Desgraciado, si lo que tú haces es eso para presentarte frente a los demás, para darle cara de que tú eres un hombre de oración, de que tú buscas a Dios, lávate mejor la cara bien y deja de poner cara de que tienes hambre, que tienes ayuno, que no, porque a mí no me engaña. Todo el pliego de capítulo 5 al 7 es mostrarle al pueblo que cree que en muchos aspectos han agradado a Dios. Y lo que cada una de las leyes que se van presentando tienen el propósito de mostrar es: si su justicia no es mayor que la de los escribas o fariseos, pereceréis. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo es que aún los escribas y los fariseos, que en el contexto, ¿quiénes son? Los escribas representan a los hombres de mayor conocimiento de la Escritura. Y los fariseos a los más estrictos en la observancia de la ley. Es sencillo. Y lo que Jesús les está diciendo: esos que ustedes creen que saben mucha Biblia y que son muy estrictos en la obediencia a ella, no cumplen con la ley. Eso es lo que le está señalando. Se requiere de una justicia mayor. Obviamente esa justicia no es una justicia alcanzada por el hombre, es la justicia que vendría a mediar Cristo por causa de su obra sacrificial, su acto de redención. ¿Es la palabra fornicación un pecado sexual? No, no lo es. Para empezar, el casado no fornica. En todo caso, adultera. Quien podría fornicar con el adúltero sería ¿quién? Alguien podría decir, bueno, alguien que no está en una relación marital y que está acostándose con una mujer que está casada, ella adultera, alguien podría llegar a eso, ella está adulterando y ella está fornicando. Pero el casado no está fornicando, el casado está violando el pacto marital y en términos sexuales sería adulterio. Y la pena la Escritura le establece claramente en el Nuevo Testamento, como le establece en el Antiguo, era ¿qué? La muerte. El domingo pasado fuimos a Esdras capítulo 10 y vimos que ese no era ni el entendimiento del pueblo, que cuando Esdras llega, luego después del cautiverio babilónico, donde se le permite al pueblo de Israel, como había sido profetizado en Jeremías 25 y 29, que luego de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios les daría paso, había profetizado en el capítulo 40 que utilizaría a Ciro de Persia, y así sucedió para que el pueblo saliera. Sale un remanente de aproximadamente, no llegaron a 50,000 a reconstruir ese templo. Y en medio del proceso que tardó su tiempo y sus años,
Van a llegar varios emisarios que Dios envía para amonestar, para corregir, para también levantar el ánimo caído del pueblo y seguir la obra de reconstrucción de Jerusalén del templo. Y uno de los que envía es ¿a quién? A Esdras. Y cuando Esdras llega, lo primero que fue observable era que el pueblo había entrado. Para empezar, no todo el pueblo había salido. Ya lo he dicho 1000 veces, no me voy a quedar ahí. Pero el remanente que salió, comenzaron a practicar los mismos pecados que los había llevado a la destrucción en el pasado y específicamente a la destrucción de Jerusalén y del mismo templo que estaban restaurando. Fíjese cómo somos nosotros. Acabamos de salir de una crisis y usted esperaría que esa persona, ese hombre, esa familia, imagínate, pues mira la situación en la que estaban, han estado malgastando el dinero, hay una mala mayordomía y usted se los encuentra y están nuevamente malgastando el dinero. Por poner un ejemplo. Y Esdras le va a decir al pueblo que es imposible que el pueblo quiera contar con el favor de Dios en aquel pecado. El liderato tomó conciencia, algunos se opusieron, lea la lectura, pero la mayoría estuvo de acuerdo. Despidieron a sus mujeres, despidieron a las mujeres y a sus hijos. Hubo más de 100 y tanto de divorcios. ¿Qué hacemos con ese capítulo de la Escritura? Porque allí se dio un divorcio estableciéndose que aunque para los efectos de los hombres, de la cultura, ellos habían entrado en un pacto marital, ese pacto marital Dios no lo aprobaba. Porque Dios de antemano les dijo que eso no estaba aprobado por él. Para ellos era válido, pero para Dios no. Y el problema es que si no era válido para Dios, entonces ¿qué significaba? Que no podían contar con la bendición de Dios y encima de eso se exponían a lo que ya Dios les había dicho, porque Dios sí les dijo, si te casas o das tus hijos o tus hijas o a estos hombres de estos otros pueblos, vas a terminar que el mejor caso es Salomón. La sabiduría se te va a ir. Salomón estuvo más o menos bien hasta que empezó con sus pecados y especialmente su lujuria en términos de mujeres y mujeres y mujeres. Imagínense, 1000 mujeres. Era un hombre que cabe, como era rey, casi veía a la mujer que quería, la señalaba, llévemela a la recámara. 300 esposas, 700 concubinas. ¡Qué locura! Con la fantasía y el enamoramiento vienen otros aspectos que Dios le había advertido. Y Salomón terminó tratando de complacer a muchas de esas mujercitas que tenían otros dioses, que tenían otras culturas, que tenían otros pensamientos. Y poco a poco Salomón comenzó a ser permisivo en cosas que Dios no era permisivo. Porque usted y yo no podemos permitir lo que Dios no permite. Cuidado con usted decir que usted no tiene problemas con algo que Dios dice que tiene problemas. Tengo que aprovechar para traerlo. Una situación como esta, y aquí espero terminar hoy. Una situación como esta pasó en la iglesia en la ciudad de Corinto. Permítame poner el contexto. Primera de Corintios capítulo 7. Vaya buscando su Biblia. Y va a ver qué relación hay entre Esdras 10, Primera de Corintios 7 y otros elementos que se suman a nuestra comprensión en el capítulo 7 de Primera Carta a los Corintios. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo. Creo que si lo leo iba a comentar, pero creo que si lo leemos y luego comento, es mejor.
Voy a iniciar en Primera de Corintios capítulo 7. Esta es una carta en muchos aspectos correctiva. Nosotros predicamos estas dos cartas, que si gusta, están en un playlist, los puede ver. Las predicaciones, toda la carta a los Corintios, primera y la segunda carta a los Corintios. Este es un capítulo un tanto largo, son 40 versículos, no lo vamos a leer completo, pero quiero leer, aunque sea los primeros versículos donde se establece que Pablo está respondiendo a unas preguntas, a unas inquietudes que le habían llegado a Pablo sobre la vida cristiana. Y en el capítulo 7 específicamente concernientes al tema del matrimonio. Y específicamente para nosotros al divorcio. Porque había personas en la iglesia de los Corintios que ya se estaban divorciando. Y van a preguntarle a Pablo entre otros aspectos. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 empieza la lectura de la siguiente forma o manera. Escuche, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya va a ver por qué comienza como comienza. Que alguien podría decir, de hecho hay algunas personas que piensan que Pablo se expresó contrario o que no tenía un buen entendimiento del matrimonio. Está cuanto teólogo usted escucha. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto, escuche bien, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo está respondiendo y en muchos aspectos aquí va a ver que Pablo va a decir, yo no veo un texto o no hay una porción específica que atienda eso, pero como apóstol, ya que me preguntan, respondo en derecho en lo que creo que es en principio correcto. Eso es lo que está diciendo. Va a ver que en otros momentos en la narración Pablo va a ir directo a la escritura. Pero aprovecho a hacer el énfasis porque quisiéramos que la escritura, cada una de nuestras preguntas, cada una de nuestras dudas, hay un pasaje que hable directamente sobre esa pregunta. Y en ocasiones no hay pasajes que aborden todos los temas. Pero eso no significa que la Biblia no hable, porque la Biblia tiene principios generales que son aplicables ¿a qué? A todas las cosas. Continúo la lectura en el versículo 7. Quisiera más bien, aquí va a ver que ahora empieza a poner el contexto de por qué hizo la aseveración que hizo en el primer versículo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Algunos dicen, Pablo aquí está hablando de que el hombre entre en celibato, pero aquí no está hablando del celibato para el ministerio, ya llegaremos. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. O sea, que Pablo está diciendo que no está en una relación, no está casado, al menos en ese momento. La Biblia no entra en los aspectos particulares de la vida de cada uno de ellos. Pero al menos cuando Pablo está escribiendo, no está casado. Y lo que le está diciendo a las solteras y a las viudas, y va a ver por qué, bueno le sería no entrar en matrimonio. Pero usted no dijo, pastor, que el matrimonio es el deseo de Dios, que Dios lo hizo. Pero hay unas situaciones particulares. Ya llegaremos. Pero mire lo que dice en el 9, pero si no tienen don de continencia, que es el don que él entiende Dios le ha dado por razón de su ministerio, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando.
Yo no sé cómo la gente dice que la Biblia no habla clara, porque yo encuentro que la Biblia habla súper claro. Pero los que están unidos en matrimonio, fíjese el pero. Ya explicaré un poco más. Aquí hay un cambio. Primero Pablo está respondiendo a aquellos que están pensando en la vida marital o aquellos que quedaron que como la viuda está pensando si tiene edad, que Pablo le va a decir luego en las cartas, mira, esa viuda joven, cásala. Si era bueno en el contexto en el que estaban viviendo, que entrasen en casamiento. Pero ahora se dirige directamente a los que están casados. Primero va a abordar, y ya lo mostraré, si era conveniente en el momento en el que estaban viviendo entrar en la vida marital. Pero ahora dice, los que ya están en la vida marital, los que están casados, pero los que están unidos, versículo 10, en matrimonio, mando, no yo. Fíjese que ahora mira el cambio. Ahora dice, aquí hay escritura. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí en el versículo 11 no se está entrando en contradicción con la ley, sino que si alguien estaba en el proceso de entrar en el terminar el proceso, recuerda que el proceso no era hablarlo, había que escribirlo, había que darle la carta, había que despedirlo. Una vez se culminaba el proceso, no había marcha atrás. Pero si de momento lo que había habido es una separación momentánea, dice que lo mejor sería que buscasen la reconciliación, que buscasen quedarse casados. Pero ahora entra los casados, pero que no están en el Señor. O que solo uno está en el Señor y el otro es inconverso. O sea que el versículo 10 y el 11 habla de los casados donde ambos son un matrimonio cristiano. Pero ahora dice, y a los demás yo digo, vuelve ahora al qué. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Había una situación de si debían entrar en pacto marital y la otra relación era, o la otra situación que vemos claramente era, ¿qué hacemos aquellos que han venido a Cristo y ahora se encuentran con que su relación, de acuerdo al contexto antiguo testamentario, ubíquese en Esdras, sería una relación que no aprobada por Dios? Debían cortar, ya ellos lo estaban haciendo. El contexto muestra que ya en la ciudad de Corinto, el que venía a Cristo y se encontraba con una mujer o un hombre inconverso, entendían que eso era razón para no continuar con la relación, porque eso era una relación que Dios no aprobaba. Y por eso va a traer a los hijos, porque entonces, ok, y si encima de eso ahora están los hijos, ¿qué hacemos con los hijos? Recuerde que en Esdras despidieron a la mujer y también los hijos. Ese es el contexto. Pero ahora Pablo responde en el versículo 14, ¿por qué no lo debían abandonar? Porque el creyente, escuche bien, que estaba batallando con un inconverso, pero con un inconverso que consentía estar con un creyente. Tengo que decirlo de esa manera porque eso es sumamente importante. A veces no se enseña de esa manera. En nuestro caso pasa lo contrario. A los creyentes se les ha enseñado que es el creyente el que tiene que consentir con el no creyente para no tener problemas.
Y usted ve a esa mujer o ese hombre que hasta pueden dejar de no venir a la iglesia y dice, no, es que mi esposo no quiere que yo vaya. Y quien domina es el no creyente. Aquí no está diciendo, escuche bien, que el creyente se sujeta al no creyente. Aquí lo que está diciendo es que el verdadero creyente no debe tener excusa ni poner excusa, no debe hallar en su pareja o en su esposa una falta solamente por no ser creyente. Aquí no está hablando de parejas que están violando cómo Dios estableció el matrimonio. Porque esta misma carta dice que los creyentes se casan con creyentes. ¿Dónde está eso? Míralo el versículo 39 para dejar eso claro. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, si queda libre, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pablo no está aprobando, la Biblia no aprueba relaciones de cristianos que se casan con inconversos. Eso es pecado y está fuera de la voluntad de Dios. El contexto del que Pablo está hablando es dos personas que habían entrado ya anteriormente, están casados, pero uno de ellos es alcanzado por el evangelio. Pero ahora ese que es alcanzado por el evangelio, que quiere y se quiere deber y buscar estar bien con su Señor, se encuentra, ¿y cómo puedo estar bien con mi Señor si mi marido o mi mujer es inconversa? ¿Eso era una razón inmediatamente para desistir y separarse? No. Pero escuche bien, no siempre y cuando el inconverso, no el creyente, el inconverso es el que va a estar dispuesto a vivir, a permitir que el creyente con el que él quiere estar no sea limitado en su vida de adoración o en su vida o en su comunión con Dios. Ese es el punto. El creyente no va a abordar, no va a romper la relación solo porque, no, ahora yo me encuentro que soy santo y ella no es santa o él no es santo. Ya ver lo que la Escritura dice. Eso no es razón para divorciarse. Pero si procurando tú agradar a Dios y vivir en la libertad que Dios nos ha dado, ese hombre o esa mujer no consciente dice, no, yo con una mujer cristiana no me casé, yo con un hombre así no voy a vivir. Entonces va a decir, a libertad te llamo a Cristo. Ya lo va a ver. Es que el contexto lo es todo. ¿Por qué no lo debía abandonar? Los versículos 14 al 16 son claves. Escuche. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Por qué pone a uno incrédulo y el otro no? Porque lo que está estableciendo es que hay uno, dependiéndose del caso, fuese que la mujer sea creyente y el hombre no, o fuese que el hombre fuera el creyente y la mujer no. Dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No voy a entrar, pero este es uno de los pasajes que usan algunos para establecer que los hijos de los cristianos son básicamente cristianos. Esto nada tiene que ver con eso. De hecho, observe, fíjese que la Escritura habla, es saber preguntarle y buscar. Si yo estoy leyendo el versículo 14 o usted lo está leyendo en su casa y usted dice, ¿qué es eso de que está santificado? Que es que al estar ellos dos, pues son uno, con uno que sea creyente, pues como que se salva el package. Se salvan los dos, porque son uno en el Señor. No, el pasaje no dice eso. No dice eso porque claramente en el versículo 12 ha hablado, y los demás yo digo,
no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, Él está claro de que hay un creyente y un no creyente. Él no está diciendo que el no creyente está bien delante de Dios en términos de salvación solo porque está unido a un creyente. ¿Qué está diciendo entonces? Que el pacto marital, ¿recuerdan? Dios repudia el divorcio. Está diciendo eso no es una razón. Hallarte ahora en Cristo y tu mujer o tu esposo no estar en Cristo no es una razón de por sí para divorciarte. Y le dice, y lo que no estás pensando es que tú podrías ser el medio. Aquí la santificación tiene que ver, y se va a explicar en el versículo que voy a leer, como el hecho de que el inconverso, al estar asociado o unido a un creyente, él no entiende o ella no entiende la gracia que ello significa o implica. Indirectamente, no por su relación directa con Dios, porque no la tiene, sino por la relación del cónyuge con su Señor. Igual los hijos, mira lo que dice. Versículo 15 al 16. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Adiós, pero aquí no hay adulterio. Entonces, ¿cómo que el teólogo suyo le dijo que hay un solo lugar donde la única cláusula de excepción es la palabra porneia y que eso es adulterio? Porque aquí no está hablando de eso. Aquí simple y sencillamente está diciendo que si un incrédulo no consciente, no está de acuerdo, fíjese que no le ha hallado una falta al cristiano, en todo caso la falta sería ¿qué? Que él no se quiere sujetar a ese nuevo estilo de vida, o que él no se casó con una mujer cristiana o con un hombre cristiano. Y eso ya cambió nuestra relación. Si ese hombre o esa mujer no quiere vivir con esa persona cristiana que ha puesto a Dios por encima del matrimonio, no es una excusa, no ha puesto a Dios abandonando su responsabilidad con su cónyuge, todo lo contrario. Yo te amo, es más, ahora te amo más, porque ahora entiendo mi responsabilidad, mis deberes hacia ti, mi compromiso que antes no entendía. Pero ahora yo entiendo la vida de una manera diferente. Ahora hay cosas que yo no puedo hacer que yo hacía. Y así sucesivamente. Si ese hombre y esa mujer al confrontar a ese incrédulo con la realidad de que su Señor, y lo va a ver porque así está en el pasaje, su Señor está por encima de su marido, el inconverso no está dispuesto a sujetarse a eso. Dice, en ese caso, eres libre. ¿Y qué implica el libre en el contexto? Libre del pacto marital. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Mire cómo lo coloca. Usted no es esclavo de nadie. Pero vea lo que dice, en semejante caso. En este caso. Sino que a paz nos llamó Dios. ¿A qué paz está llamando? A la paz del creyente. El tiempo avanza. Yo temo. Y la experiencia, al menos que yo he visto, me muestra que en la mayoría de los casos, esto no es lo que se ha interpretado o no es lo que se ha dado a entender. Y termina el creyente
manteniendo una relación de esclavitud, donde no hay paz, donde quien está cediendo para que la relación, entre comillas, se perpetúe o continúe, es el creyente. Pero aquí es lo contrario. Aquí lo que dice es que a quien se le tiene que poner la bola en la cancha es una expresión de que te toca a ti tomar la decisión. Aquí lo que está diciendo es, yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Dios ha abierto mis ojos y ahora entiendo que Cristo es el Salvador. Hay aspectos que compartíamos en muchas cosas. Mire que aquí se señala hasta lugares donde comían, qué podían comer, qué todavía no debían comer. Situaciones de la vida cotidiana en la ciudad de Corinto, que era una ciudad muy cosmopolita, no sé, era un Nueva York en nuestro tiempo. Dice, hay muchas cosas que antes yo te acompañaba, yo podía ir, relaciones y amistades que disfrutaba, ya no las puedo disfrutar. De eso se trata. El creyente no está buscando romper la relación, pero le está dejando saber a su esposo o a su esposa que no está dispuesto a que su marido incrédulo o su esposa incrédula se interponga entre él y Dios. Y no es el creyente quien está tomando la decisión de divorciarse, que era lo que ya estaban haciendo. Pablo dice, no, esa decisión no la tomes tú. Párate y dile, esto es lo que hay. Deja que el no creyente, déjale eso a Dios. Y que sea él o ella el que tome la decisión de si te va a permitir tu libertad en Cristo. Si no te lo permite, a libertad te llamó Cristo. Pero eso no es lo que sucede. ¿Sé cuántas familias y matrimonios amargados hay? Donde de nuevo hay que vivir una hipocresía porque luego para la foto somos bonitos. Para que, tú sabes, para que nadie pues diga, realmente no compartimos. Mire, hay matrimonio que la relación, no hay relación no existe nada ni tan siquiera cercano ni parecido a la que tienen los estudiantes cuando se meten 2 o 3 en una casa a vivir para bajar los costos de los estudios. Ni ese tipo de compañerismo, no hay ninguno, no hay relación. De hecho, hay estadísticas que dicen que los matrimonios hoy no hablan ni 5 minutos al día. Que si usted suma todas las palabras, no llegan a 5 minutos. Y usted dirá, esto es una exageración. No, yo le aseguro que sí. Esto es un cuadro hipotético por la mañana. Si es que se hablan. Me voy para el trabajo. Llegó, ¿cuánto me tomó? Somos todos esos 2 segundos, 3 segundos. Llegó. ¿Hay de comer? Me voy para el cuarto. Nos vemos que mañana hay trabajo. No, porque tal vez usted cree que yo estoy exagerando. No, yo no estoy exagerando. Esa es la cruda realidad del mundo en el que vivimos. Relaciones ficticias que no existen. Y que las mantenemos en vías, supuestamente, de agradar a Dios. Yo no estoy fomentando el divorcio. Pero lo que yo les acabo de leer dice que para Dios más importante la paz y la libertad con la que Dios ha salvado al creyente que el que se mantenga en una relación de servidumbre, donde está comprometiendo su testimonio, sus valores, lo que sea, por solo quedarse en una relación donde la otra persona no quiere, no le interesa, no ve un valor en esa otra persona. Los divorcios ya se estaban dando cuando Pablo está contestando. Vea que Pablo, la Escritura nuevamente, no abren las puertas. Todo lo contrario. Le está diciendo, están mal.
Eso de que ya viniste a Cristo y ahora tu marido y tu mujer ahora son un diablo. Eso no, espérate. Si no son creyentes. Pero, mire lo que dice en el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salva a tu mujer. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que ya había hablado con que eran santificados. Dios le está diciendo el hecho de que te halles en una relación, porque así no es que entraste en una relación que yo te dije que sabías que no era correcta. Ambos estaban perdidos. Ahora llegas a la luz. Dice, no, eso no es razón para que ahora pienses que ya debes romper el vínculo marital. Ya ellos lo estaban haciendo. Y le dice, ¿por qué no? Porque primero eso no es una decisión que debes tú tomar. Todo lo contrario, la verdadera actitud del creyente es su disposición a trabajar, a orar, a buscar, a esforzarse, a dar testimonio. En todo caso, que sea el inconverso el que diga que él no tolera esa situación. Y si él no tolera la situación, entonces la carga no recae sobre ti. Quien está rompiendo el vínculo marital, porque te encuentra ahora en la situación donde ya tú no le agrada, la ley del divorcio, es él. Pero no puedes usar la ley del divorcio y decir, ahora yo soy creyente, mi marido no es creyente o mi mujer no es creyente, ya no me agrada. Si hay muchas cosas que no te van a agradar, sea creyente o no creyente. Pero esas cosas que puedes buscar, que son del ámbito de las relaciones cotidianas y que hay que aprender en muchas cosas a lidiar y a trabajar, no podemos usarlas como excusas para abandonar el pacto marital. Pero aquí nos está ayudando a entender la santificación. ¿En qué sentido el inconverso se beneficiaba de estar con el creyente, aunque él no lo entendiera? Que de hecho, para ir terminando por el tiempo, lo traigo a sus hijos o a nuestros hijos, porque el contexto es el mismo. Papá y mamá son creyentes y tú no eres creyente. Y no le ves ningún valor a que papá y mamá sean creyentes. Eres un tonto y una tonta, un necio y una necia. Porque tú no entiendes el privilegio de vivir en un hogar donde papá y mamá, por la gracia de Dios, hayan sido llamados a salvación. Tú no estás en el mismo contexto en el que se encuentran otros hijos con dos padres perdidos también como ellos. Donde la palabra de Dios no existe en ese hogar. Y en un sentido no hay posibilidad de salvación. Pero donde hay un creyente, donde hay una lámpara, donde hay una antorcha que está dispuesta a iluminar y a brillar, hay esperanza. Y Dios le dice a los creyentes, mantén tu esperanza. Pero escuche bien, por el tiempo tengo que ir terminando. Tu esperanza no está en tu marido. Tu esperanza no está en tu mujer incrédula. Tu esperanza no está en tus hijos. Tu esperanza está en que Dios te permita, por su gracia, ser esa luz, ser ese testimonio, esa sal, en medio. ¿Por qué nuestras casas no son nuestros primeros lugares para evangelizar? Es que no, es la manera más fácil de verlo. La iglesia habla, no, vamos a ir allá, y hay que ir a Cuba, a Chile, a Jamaica, a Puerto Rico, a Rusia a predicar. Si la palabra de Dios tiene que llegar a todo el mundo. Hoy, ¿cuánto la gente puede ir y gastar en darse un viaje para llevar unas bicicletas y unos globitos y unas cositas? Yo no sé. Pero en tu casa tienes el mejor lugar para evangelizar.
¿Quieres dar testimonio? Ahí lo tienes en casa. El lugar más difícil para yo dar testimonio no es aquí. Ustedes no saben si yo soy un charlatán o no. Pero mi esposa sí lo sabe si lo soy o no. El lugar más difícil, el reto más grande que tiene un creyente es su hogar. Porque ese esposo y esa esposa no es visco, no es ciego, no es sordo y sabe. Pero de la misma manera en que antes podía ver nuestros pecados, concupiscencia y cuantas otras cosas, Pablo dice, Dios también puede permitirles tener ojos y oídos, si los concede Él por su gracia, para que puedan ir viendo la obra de transformación que ha hecho en tu vida y que al tú comunicarles el Evangelio posteriormente puedan ser alcanzados para salvación. Entonces fíjese que hay una gran crisis en ese hogar. Y en vez de resaltar la crisis, en vez de ver la piedra, el obstáculo, Pablo por medio del Espíritu le dice, esa piedra y ese obstáculo es tu altar, es tu púlpito, para pararte en el nombre de Cristo y brillar. Porque el primer deseo que debería tener un creyente es el que su esposa, su esposo, sus hijos vengan a Cristo. El pasaje lo está garantizando. Está diciendo que por uno que es cristiano, el hogar completo es cristiano. Pero la responsabilidad de la luz en ese hogar, de que el evangelio y el testimonio llegue, cae en el creyente. Vamos a orar, sé que le dimos un cambio y un giro al final. Pero así suceden las cosas, oramos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por este espacio, este tiempo, este lugar, donde tú nos permites, oh Dios, ser expuestos a tu bendita palabra. Donde claramente hemos visto domingo tras domingo la realidad de la seriedad del pacto marital. De ese estado en que tú uniste un hombre y una mujer en un pacto sagrado, donde en ese núcleo básico, célula de la sociedad, los hijos debían ser criados para tu gloria. Pero ese lugar o ese pacto marital no está ajeno de ese corazón perverso, de ese corazón engañoso, de ese corazón egoísta que todo ser humano tiene por naturaleza luego de la caída. Y donde las diversas situaciones, costumbres, entre otros elementos que puedan ser traídos, podrían propiciar, fomentar el que esos cumplimientos, esos votos no se lleven a cabo. Señor, aquellos que estamos bajo pacto marital, te pedimos, oh Dios, que nos recuerdes que si queremos ver el matrimonio como algo maravilloso en medio de una sociedad que ya no cree en el matrimonio, solo debemos mirar y considerar y entender que aquellos que hemos sido salvos estamos unidos en pacto marital contigo. Que el matrimonio es un estado honroso y que así debe ser entendido por tu pueblo. Que no podemos usar las situaciones o cualquier elemento que podamos señalar o buscar o ocultar, simple y sencillamente para romper con esa relación, como le estamos viendo en 1 Corintios capítulo 7.
algo que en el libro de Esdras fue considerado algo que se debía inmediatamente hacer. Pablo le dice a los creyentes en el nuevo pacto que ellos estaban capacitados por Dios y por la gracia de Dios para poder dar un paso mucho más. Para que lejos de que el inconverso fuese quien influenciase su vida, se dispusiesen ellos, por la gracia del Espíritu, encomendándose y poniendo su confianza en Dios, en ser ellos los que impactasen la vida de aquellos que estaban en ese hogar que no han conocido a Dios. Señor, nosotros somos expertos en buscar situaciones para desvincularnos de aquello que un día con gozo, con pasión, con certeza, proclamamos a viva voz que habríamos de cumplir. Y con el tiempo suceden cosas, Señor, que van minando, destruyendo las relaciones. Pero permítenos, Señor, danos las fuerzas para seguir amándonos, tolerándonos, para seguir procurando el bien de ese hombre o de esa mujer. No solo estamos hablando de aquellos que están en el Señor y podrían estar con un inconverso, sino aún entre creyentes. Pues según tu palabra dice que como cuerpo de Cristo debemos orar los unos por los otros y cargarnos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros, porque eso no lo traemos a la vida familiar. Ayúdanos, Dios, a cumplir con tan sagrado voto, con tan sagrado deber, y a reconocer que mientras a veces los esposos, los casados, se centran solo en ellos, cuando hay hijos, esos hijos también son afectados. Ayúdanos, Dios. Solo tú puedes ayudarnos, como Pablo trajo esta palabra de aliento a aquella situación en la ciudad de Corinto que parecía no tener solución y la realidad es que la tenía. Que seamos nosotros los creyentes los que estemos dispuestos a caminar la milla extra, sin que esa milla extra implique, como hemos visto, ser desleales al Dios que nos salvó, convertirnos en esclavos de otro, pues solo somos esclavos de aquel que nos asió y nos llamó, y es Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Bendice aquí los matrimonios presentes. Ayúdanos, Señor Jesús. Mira a nuestros hijos, Señor, que están aquí y que en algún momento de su vida pensarán, si así, oh Dios, tú lo permites, en entrar en ese vínculo marital. Que tomen decisiones acertadas, pensando, considerando, entendiendo lo que tu palabra dice. Si esperan que les vaya bien, pero sobre todo, Dios, que puedan entender, para finalizar esta oración, oh Dios, que no existe esperanza donde no está Cristo. La esperanza de aquellos matrimonios mixtos o familias mixtas era aquella luz en medio de las tinieblas. Que así, oh Dios, tu luz ilumine a nuestros hogares por medio de tu gracia a través de nosotros. Perdónanos cuando no nos hemos dispuesto, esa no ha sido nuestra actitud y hemos tal vez buscado por la salida más cómoda aparentemente o más fácil, la que estaban tomando muchos de los matrimonios en la ciudad de Corinto. Cortar, abandonar. Que no abandonemos, Señor, la razón y la causa por la cual fuimos asidos por Cristo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias.
Amén.